por considerar que propagan el odio. Siempre hemos bloqueado a los individuos o organizaciones que promueven o emplean la violencia y el odio, independientemente de su ideología, dijo Facebook en un comunicado. Este jueves, tras haber bloqueado al controvertido líder activista negro, Luis Farrakhan, al ícono de extrema derecha Alex Jones y a otros usuarios en una avanzada contra la propagación del odio en la red social. Aquí en Sonora tendrían un gran cliente. Es decir, imagínese usted si Facebook empieza a hacer ahí así, por ejemplo. Siempre hemos bloqueado a los individuos o organizaciones que promueven o emplean la violencia y el odio, independientemente de su ideología, dijo Facebook en un comunicado. No en todas, no en todas. Apenas está aplicando mecanismos Facebook después de la elección rusa en Estados Unidos, donde más de 136 millones de personas fueron impactadas por propaganda negra o por campañas negras y por noticias falsas del gobierno de Rusia, que se comprueba su infiltración. Yo creo que va a haber mecanismos ya de regulación para las elecciones que vienen. Es un debate mucho que está en NPR, en National Public, en la radio pública de Estados Unidos, que viene desde meses analizándose el tema, no lo duden, pero bueno, los gobiernos van a innovar con sus campañas negras, ¿no? Es decir, obvio, y con todas los extremistas y los inventos, todo lo que hacen, digo, no creo que los detenga una red social, pero Facebook está empezando. El experto en el tema a nivel nacional, estratega de Internet y redes sociales, Alberto Cruz. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis Alberto, buenos días, qué gusto escucharte nuevamente. Igualmente, estimado, te vamos a dar más lata, ya te habíamos dejado porque, bueno, entre toda la vorágine informativa, pero siempre es un gusto escucharte. ¿De qué se trata estas candados que está proponiendo Facebook? Bueno, Facebook está proponiendo ya unos candados que ya están activos desde hace un año. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú pagas ya para ver a una publicidad de una campaña política, ya se muestra en un pequeño cintillo quién es el ejecutante de ese pago. Muy parecido a lo que podemos ver en México aquí cuando compartes una URL de algún sitio web y aparece este simbolito de información y se extiende como la transparencia del sitio web, bueno, o de la fanpage, y te muestra ahí cuándo se originó, etcétera, etcétera. Pues todo esto en un esfuerzo, pues yo diría, muy estéril para evitar las fake news, porque realmente el tema de las fake news pues es inherente a la comunicación. Es como si vas a un tianguis, ¿no? Al tianguis que se pone los fines de semana, y evidentemente pues hay gente que está hablando de muchas cosas. Está el que vende frutas, el que vende carne, el que vende quesos, y van unas señoras a echar chisme, ¿no? Que probablemente es algo que está de un chisme que no existe, ¿no? Pues es igual, al final lo que pasa en redes sociales no es más que un reflejo de la forma en la que vivimos nuestro día a día. Aún no sabemos, aún todavía falta mucho camino por andar, y eso lo dicen los verdaderos sociólogos que están muy clavados en el tema del manejo de redes sociales, de cómo vamos a acabar conviviendo en el ciberespacio, en esta cosa inexistente que hay entre una pantalla y otra pantalla de otro usuario. Entonces, por ejemplo, en Twitter, también casi a finales de las elecciones mexicanas, pero evidentemente no aplicó aquí en México, también se implementó una pantalla, bueno, un sitio en el cual puedes acceder a ver cuáles son las campañas publicitarias que están corriendo en tu país y a nivel mundial, y ver cuáles son con tintes políticos y cuáles no. Entonces, las dos empresas quieren hacer un esfuerzo importante. Evidentemente Facebook lleva mucha más carga porque pues tiene 8 veces más usuarios que Twitter, punto, fin. O sea, esa es la relevancia de lo que va a pasar en Facebook. ¿Crees que vaya esto a una regulación mayor rumbo a las elecciones que vienen en Estados Unidos, por ejemplo, o a nivel nacional? Pues mira, porque en la campaña Trump contra Hillary está comprobado la influencia rusa. Cientos de millones de personas expuestas. El discurso de odio se practica un día sí y otro también en redes sociales. Se ha salido mucho de control. ¿Hacia dónde iría todo esto? Aunque ya las... mira, Dime. lo que sí se debe de tomar en cuenta es lo siguiente. O sea, las redes sociales, las dos empresas, que no son más que eso, son empresas privadas, lo que tienen es una fuerte injerencia del gobierno de Estados Unidos en su manejo. Twitter, por ejemplo, el año pasado se vio obligado a dar información de qué gobiernos le estaban solicitando información, porque todo el mundo le estaba pidiendo información. Pero la verdad es que son empresas que están muy pegadas a las regulaciones estadounidenses.
Aquí en México, por ejemplo, para poner en contexto al auditorio, tuvimos el caso de un abogado que quiso demandar a Google porque no le echó la mano con el derecho al olvido para bajar una información que este personaje alude que es falsa. Este abogado se llama Ulrich Richter. Es un caso que está documentado. Y, por ejemplo, acabó, a pesar de que Google tenía su empresa aquí en México, ellos alegaron que solo era una oficina de representación comercial. Entonces este abogado se tuvo que ir a dirimir este asunto también en la Corte de Estados Unidos. Entonces realmente estas tres empresas, para no excluir a ninguna, Facebook, Twitter, Google, pues tienen mucho control sobre lo que el gobierno estadounidense requiere, sea cual sea el tema. Hay un esfuerzo gigante me parece una pequeña resistencia para poder hacer tantos actos de transparencia sean suficientes como para hacerle creer al usuario que todo lo que sucede pues es magia de un algoritmo, y la verdad es que no. O sea, la verdad es que en información internacional Facebook también ha mostrado que su algoritmo, entre comillas, pues muestra de repente cierta información que prevalece sobre otra, pero no debemos de olvidar que la naturaleza de las redes sociales es que tú veas lo que tú quieres ver. O sea, no vas a ver información contraria a la que tú no quieres ver. Si tú estás, en ese caso, la gente que estaba apoyando a Trump o la gente que estaba apoyando a Hillary, solo veían la información que se generaba alrededor de lo que les gustaba. Alberto, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, por favor, para cerrar. Volvemos. Ahora en Liverpool te consentimos con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del viernes 3 al domingo 5 de mayo para que aproveches hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Vive saludable. Ven y conoce el lugar donde encontrarás las frutas y vegetales más frescos, productos orgánicos, los mejores cortes y todo lo de tu lista de súper a precios excelentes y una frescura inigualable. Visítanos en Santo Valle, Quino, Colosio, Navarrete, Morelos, San Carlos y Guaymas. Vive la experiencia Santo Valle y compra mejor. Oye, ¿me pasas la banana roja? Claro, aquí está. ¿Y esto? ¿A poco ahora son cuadradas? Sí, es la nueva imagen de las salsas México Lindo. Te quedaste con el ojo cuadrado, ¿verdad? Conoce la nueva figura del sabor de las salsas México Lindo. Este tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro, tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad, mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata internet, XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, Megacable. Todo el béisbol de Grandes Ligas, todo está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con 3 pagos de $450 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Adelante, Alberto Cruz, disculpa por el corte, te tuve que interrumpir, pero volvemos para cerrar contigo. ¿Qué me estabas diciendo? Adelante, por favor. Luis Alberto, lo que te comentaba es que al final, pues estas empresas están reguladas, bueno, no reguladas, pero sí hay un conocimiento internacional acerca de la importancia que tienen ante el gobierno de Estados Unidos. Así que, pues, ante las elecciones próximas, las tres empresas están haciendo un esfuerzo para intentar dejar claro quién va a ser más transparente, quién va a poder tener más al usuario más tiempo.
Pero la verdad es que los contrastes son abismales. Por ejemplo, en Facebook, estaba terminando de leer un estudio que se realizó en la Asociación Nacional de la Publicidad, la cual soy vicepresidente de medios digitales, en la que se veía que los jóvenes en México, por ejemplo, de 18 a 25 años, son quienes más leen noticias en Facebook, es decir, la fuente de noticias es Facebook. Entonces, pues vaya, el esfuerzo va a ser muy grande tanto para lo que va a pasar en Estados Unidos, que ya, como te digo, sobre todo ahí ya se planchó mucho el tema de quién paga las pautas comerciales, o sea, quién paga los anuncios para que se vean en Facebook. Eso ya lo tienen como muy resuelto allá, sobre todo pues porque la generación de recursos económicos para esos esfuerzos allá sí tiene que estar mucho más regulado, así siempre ha sido allá. Aquí en México, pues estamos verdaderamente en pañales en ese tema, así que pues vamos a ver cómo se pone eso en nuestras intermedias en unos años todavía. Pues sí, estamos en pañales, tienes razón, pero por lo pronto tenemos ya que irnos de alguna manera sensibilizando con estos temas, porque tarde o temprano van a bajar. Toda la regulación que hagan allá en Estados Unidos va a bajar para acá inmediatamente y por eso es importante irle estudiando y pues irte consultando también. ¿Algo más, Alberto, del tema que no te haya preguntado porque está muy interesante? Bueno, fíjate que estuvo interesante el tema que pasó en la semana acerca del caso de Alfredo Jalife. Quien estuvo baneado también ya de Twitter, ¿no? Y hay muchas dudas respecto a por qué banea Twitter ciertas cuentas, ¿no? Y es sencillo, o sea, Twitter tiene en su banear es prohibido condiciones, suspender, ¿no? Para que la gente que lo diga. Exactamente. Pero que hay dos tipos de suspensión, temporal y definitiva, ¿no? Entonces, hay una parte donde dice que si el usuario en la vida real o fuera de la vida real pertenece a grupos que promueven la violencia ante civiles, va a ser baneado o va a ser suspendido. Esa es una cosa que está complicada, porque ¿cómo sabría una empresa como esta qué estás haciendo en tu vida offline? A este personaje me parece que lo banean por muchas otras razones. Hay un movimiento fuerte para que no estuviera expuesto, debido a que en la semana también había sido nota el tema de que le habían preguntado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador si este personaje iba a entrar a su gabinete o al gobierno federal. Se señala que esta persona tiene comentarios homófobos, violentos, sexistas, pero la verdad es que no deja de ser muy curioso cómo una empresa tan grande decide eliminar ciertas cuentas y por otro lado prevalecen otras que, aunque no son de personajes tan famosos, pues sí promueven cuestiones que tienen que ver con servicios sexuales, tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera. Entonces sigue siendo muy interesante cómo la presión mediática puede hacer que una empresa de esta envergadura voltee a eliminar una cuenta de un personaje que tendrá verdad o mentira con lo que comenta, pues no deja de ser, en teoría, la razón más profunda de la red social, que es que la gente se comunique y se exprese. Totalmente. Pues, Alberto, te agradezco mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Igualmente, buenos días. Les recuerdo a las 9:15 de la noche tenemos una cita en A Fondo. Estará Diana Reyes, la directora de Cultura del Gobierno de Hermosillo, porque nos va a presentar el programa de las fiestas del PETIC. También tenemos un especialista del Tecnológico de Monterrey. Los viernes hemos decidido dedicarle un espacio a la cultura, a las artes, a todas esas, vamos a decirlo, actividades que son muy importantes para Sonora, México y el mundo. Y hoy las fiestas del PETIC que han vuelto renovadas y con todo. Que pase excelente mañana y fin de semana. Con permiso.